Buenas tardes. En el vídeo de hoy, tal y como os dije, vamos a dar entrada a la teoría de las matrices y vamos a ver cómo nos ayuda esta herramienta a resolver problemas relativos al espacio vectorial. Los problemas que hasta ahora pues, hemos ido viendo. Bueno, en lo que se refiere a las operaciones básicas con matrices, pues como os dije, van por vuestra cuenta la suma de matrices, en fin, conformidad de órdenes, todo eso, la multiplicación matricial, la multiplicación de matrices, por supuesto la multiplicación de un número por una matriz o escalar por matriz, la transposición matricial, calcular la traspuesta de una matriz, que como sabéis pues no es nada más que cambiar filas por columnas, propiedades relativas a todas estas operaciones, pues no sé, por ejemplo, que la traspuesta de la suma es la suma de traspuestas, o que, por poneros un ejemplo, buscar una un poco más rara, que la transpuesta del producto es el producto de las transpuestas pero cambiado de orden. Lo del cambio de orden es importante porque ya sabéis que en la multiplicación matricial A por B no necesariamente es igual a B por A. De hecho, en general no lo será. Puede que incluso A por B sea multiplicable y B por A no lo sea. También lo relativo a matrices especiales, como por ejemplo la matriz identidad, como saber qué es una matriz diagonal, una matriz triangular, una matriz simétrica, bueno, y no mucho más. Una vez que veáis eso, por cualquiera de los libros que están en la bibliografía y que yo ya comenté, pues tenéis que ver también cómo calcular determinantes. Determinantes por lo menos en los casos más sencillos. Cuando estamos en matrices, bueno, ya sabéis que los determinantes solo se pueden calcular sobre matrices cuadradas. Y entonces por lo menos conocer la regla de Sarrus para matrices de orden 2 y 3. No obstante, a mí me vais a ver emplearla, pero conviene que por lo menos algunos ejemplos pues los hayáis visto ya. Por supuesto, todo esto que os estoy diciendo es a nivel práctico, no enredaros con teoría ni nada, sino se trata simplemente de que sepáis operar, calcular estas cosas, es decir, que las veáis en ejemplos y que en los ejemplos pues entendáis qué es lo que se está haciendo, cómo se multiplica una matriz, cómo se calcula la traspuesta, cómo se suman matrices y qué requiere eso, o calcular determinantes de orden 2 y 3 a través de la regla de Sarrus. ¿Qué es lo que pasa? Que en órdenes superiores, pues la regla de Sarrus no es operativa. Resulta demasiado complicado ya para orden 4. Y entonces aquí a lo que se acude es a calcularlos por Gauss o por Laplace, ¿vale? Por Gauss, que en el fondo es triangularizar, y Laplace, que es por adjuntos. A muchos de vosotros seguro que os suena esto, y si no, pues no preocuparos, en cualquier librillo, si no de bachillerato, pues de estos de repaso que figuraban en la bibliografía, o incluso en los de la asignatura, pues vienen ejemplos de cómo calcular esto. Sí es importante también que echéis un vistazo a las propiedades de los determinantes, sin perder mucho el tiempo, pero por lo menos tener cierto contacto con ellas, ¿vale? Entonces, propiedades interesantes, pues que si el determinante de una matriz se lo puedo escribir así o lo puedo escribir así, de estas dos maneras, es igual a 0, pues ya sabéis lo que eso significa. Significa que alguno de las columnas o de las filas pues es combinación lineal de las otras. Entonces, esta sí es importante porque en el fondo esta está en la base de luego lo que vamos a utilizar en el rango y en muchas cosas, como iréis viendo, ¿vale? Así que esto lo que implica, podríamos de hecho ponerlo, alguna fila o columna o alguna línea, ¿vale? Vamos a llamarle línea, entendiendo por línea fila
o columna, pueden ser ambas cosas, de hecho son las dos al mismo tiempo, pues es combinación lineal de las otras. Bueno, pues la siguiente propiedad también, que es relevante, muy relevante para nosotros en relación con el cálculo de determinantes, es aquella que dice que el determinante de una matriz es igual al determinante de su traspuesta. ¿Y por qué es relevante? Pues porque las conclusiones que extraigamos en relación con las filas de una matriz son también automáticamente aplicables a las columnas de la matriz, porque en el fondo la traspuesta pues no es nada más que cambiar filas por columnas, ¿vale? Esa es la trascendencia que tiene. De hecho, ya veréis, con esto me anticipo un poco, a que cuando coloquemos nuestros vectores en la matriz, para formar la matriz, pues es indiferente que los coloque como filas o como columnas, porque las conclusiones que extraigamos en relación con las filas son automáticamente extensibles para las columnas de la matriz. Y al revés. Otra propiedad también muy relevante para nosotros, que tendrá su trascendencia después, es aquella que dice que si cambio de orden dos columnas, por supuesto sería igual para filas, ¿eh? Si cambio de orden dos columnas, claro, aquí lo que he hecho es directamente las columnas de la matriz las he llamado C1, C2, CJ, CH, CN, ¿vale? Las columnas de la matriz. Entonces, que en el fondo son como vectores, ¿no? Pues si cambio de orden una columna por otra, CJ por H, ¿vale? Las cambio de orden, eso implica que el determinante va a cambiar de signo, pero nada más que cambia el signo. Otra propiedad también que tendréis que saber, bueno, esta no es tan importante y esta tampoco, la echáis un vistazo, la veis en un ejemplo y ya está, es esta de aquí, esta sí, ¿vale? Esta propiedad lo que nos dice es que si en una matriz a una columna, igual, podría ser una fila también, pero lo hago para una columna, si en una matriz a una columna le sumo una combinación lineal de las otras columnas, el determinante no cambia. Así que siempre que tengáis una matriz a una columna, podéis sumarle una combinación lineal de las otras columnas y al final la nueva matriz tendrá el mismo determinante que la primera, ¿vale? Esta propiedad ya veréis que nos será muy útil después para calcular determinantes por Gauss. Bueno, luego hay también otras propiedades relativas al cálculo de determinantes en general, como puedan ser, por ejemplo, que el determinante del producto de dos matrices pues es el determinante de la primera matriz por el determinante de la segunda. Estaba buscando, bueno, estas podemos dejarla ahí. Estas, echáis un vistazo, ya os digo, a las propiedades, pero las que os he marcado aquí con esta flecha son las verdaderamente interesantes. Bueno, no sé si os lo había comentado antes, también es interesante que echéis un vistazo a cómo se calcula la matriz inversa de una matriz, ¿vale? Lo que normalmente denotamos por A menos 1, ¿vale? La inversa de la matriz A. Bueno, para el cálculo de la inversa de una matriz, pues sabéis que es requisito imprescindible que la matriz, el determinante de la matriz, no sea 0. ¿Vale? Eso es, bueno, tiene un nombre, pero tampoco merece la pena mucho detenernos ahí. Hay también en este sentido propiedades relativas a la inversa. Por ejemplo, ahora me viene a la cabeza esta que respecto del producto, la inversa del producto pues es la inversa de una matriz por la inversa de la otra matriz, pero en este orden, ¿vale? Esto es distinto de A-1 por B-1, por lo que os había comentado antes, de que A por B, en general, el producto de dos matrices no es conmutativo. Y bueno, pues hechos estos pequeños comentarios y señalando esto, que un poco os tendréis que echar un vistazo por vuestra cuenta, aunque yo lo voy a ir utilizando y yo creo que
con un poquito que lo veáis, pues enseguida me vais a poder seguir, pues llegaríamos a lo que es el centro un poco de este capítulo y lo que realmente, la herramienta que realmente nos va a ayudar a resolver problemas en relación con los espacios vectoriales, ¿vale? Entonces, esa herramienta constituye el núcleo, digamos, de este capítulo y es lo que se denomina rango matricial. Entonces el rango matricial es, dada una matriz que en general pues no tiene por qué ser cuadrada, puede tener m filas y n columnas, pues vamos a inventarnos una, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8, 3, 6, 9, 12, 0, 1, 1, 0, 4, 8, 12 y 4. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenéis una matriz. Esta es una matriz, concretamente, que tiene 5 filas y 4 columnas. Normalmente pues podéis ponerlo así. Hay más notaciones, pero en general yo utilizaré esta que es más sencilla. ¿Vale? Entonces esto es lo que os decía. Una vez, ¿qué es una matriz? Una matriz tiene muchas interpretaciones. De hecho, a lo largo de este curso vais a ver más de una. Incluso, simplemente os lo digo como un comentario, podría verse desde un punto de vista como más abstracto del que nosotros hemos planteado aquí, podríamos ver incluso las matrices en sí mismas como vectores. Podríamos incluso hasta hablar del espacio vectorial de las matrices, entendiendo vectores pues como un objeto matemático más amplio, más abstracto que el que nosotros hemos definido aquí, como esos supernúmeros de los que os hablaba al principio, ¿vale? Pero esto simplemente es un comentario. Lo verdaderamente importante, y en eso es lo que tenéis que, como me interesa que veáis ahora mismo una matriz, es como una especie de supervector, es decir, una forma, igual que lo hacíamos antes con los números, pues ahora lo hacemos con los vectores, de pegar vectores, de poner juntos vectores de manera inseparable dentro de un paréntesis. Entonces, esto lo podéis ver como, fijaros, a ver, pues este. Bueno, este podéis verlo como un vector, otro vector, otro vector y otro vector. En concreto, lo que tendréis aquí es, si a este le llamo v1, a este le llamo v2, a este le llamo v3 y a este le llamo v4, fijaros que puedo decir que A, y escribirlo así, es en realidad 4 vectores, el v1, el v2, el v3 y el v4, puestos como columnas, y eso formaría la matriz, ¿vale? Pero claro, también podría verlo, la matriz, como, bueno, voy a añadiros esto, 4 vectores, donde cada uno de estos v sub i, fijaros que tienen 5 componentes, serían vectores de R5, ¿vale? Porque tengo 5 filas. Así que cada vector tiene 5 componentes. Por otro lado, puedo ver también la matriz, como os decía, como 5 filas pegadas, una encima de la otra. ¿Vale? Puedo escribir también, si a estos vectores los llamo, las filas son también vectores, pero en este caso van a ser de R4 y lo que voy a tener son 5 vectores, ¿vale? Este podría ser el omega 1, este podría ser el omega 2,
Este podría ser el omega 3, el omega 4 y este el omega 5. ¿Vale? Puedo escribir ahora la matriz A también como omega 1, omega 2, omega 3, omega 4, omega 5. Si lo dejo así estaría mal, porque estaría interpretándolo como columnas, ¿vale? Entonces lo que hago es que le pongo el traspuesta y ya lo veo como si transpongo esta matriz, pues me habrán quedado las filas puestas como columnas. Y entonces, como siempre escribo los vectores como columnas, yo lo haré así, ya os lo anticipo, pues podría escribirlo de esta manera. Ahora, ¿qué resulta? Pues que cada uno de estos v sub i serían vectores, como el v1, el v2, todos tienen 4 componentes, serían de R4, ¿vale? Entonces, puedo ver una matriz como esta, simultáneamente, las dos formas son válidas, como compuesta de 4 vectores de R5 puestos en columna, o también puedo interpretarla como 5 vectores de R4 puestos como filas, ¿vale? Las dos formas son válidas y veréis que las conclusiones que extraigamos serán válidas tanto para los V sub i como para los W sub i. Bueno, pues de momento veremos las matrices de esta forma, como supervectores, por así decirlo. Y ya os anticipo también, ya os lo había adelantado, pero lo vuelvo a decir, que en general yo colocaré siempre los vectores como columna, pero no obstante vosotros podéis hacerlo como queráis. Bueno, pues vamos entonces, una vez que tenemos identificado qué es una matriz y su relación con los vectores, pues vamos a ver qué proporción o cómo nos puede ayudar el rango de una matriz, ¿vale? Entonces lo vamos a escribir así, rango de la matriz A. Y el rango de la matriz A, ¿qué información nos da? Pues si queréis que os dé una definición así precisa, pues os diría que es el orden del mayor menor no nulo que hay dentro de la matriz, ¿vale? Podemos ponerlo, orden del mayor menor no nulo que hay dentro de la matriz. Bueno, me doy cuenta que esta definición pues es un poco confusa, ¿no? Lo de mayor, menor, no nulo, etcétera. Entonces, claro, lo primero de todo es saber qué es un menor. Y un menor es sencillamente el determinante de una submatriz cuadrada que haya dentro de la matriz. Hay muchas, ¿eh? Hay muchas. Entonces, pues, bueno, pues por ejemplo, en nuestro caso, la matriz A uno, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8, 3, 6, 9, 12, 0, 1, 1, 0, y 4, 8, 12, 4. Podría coger cualquiera, ¿eh? Pues tiene muchas submatrices cuadradas, ¿vale? Recuerden, un menor es el determinante de una submatriz dentro de A. Entonces, claro, vosotros ya sabéis que los determinantes solo se pueden calcular sobre matrices cuadradas. Entonces, las submatrices a las que me estoy refiriendo y cuyo determinante voy a calcular es justamente lo que llamo menor. Por ejemplo, yo podría pensar en esta submatriz. Esta submatriz sería una submatriz de orden 2, cuadrada siempre, de la que podría calcular el determinante,
¿vale? Y el determinante pues puede ser nulo o puede ser diferente. Lo que va a determinar el rango de la matriz es justamente eso, la submatriz cuadrada más grande que encuentre aquí. Por ejemplo, imaginaros que fuese esta, ¿vale? Es una matriz cuadrada de orden 3, tal que su determinante es distinto de 0 y todas las que son de orden 4, pues me resultan ser 0. Pues en ese caso diría, según esta definición, que el rango de la matriz es 3. ¿Por qué? Porque el determinante más grande que he encontrado dentro de la submatriz, distinto de 0, es de orden 3. Y ya está, el rango es 3. Es así de fácil. Así que si queréis un poco verlo de una manera un poco menos liosa, a lo mejor lo que tenéis que retener es sencillamente que el rango de A sería el orden del determinante más grande distinto de 0 que haya en la matriz. Vale, podemos ponerlo incluso, si queréis, traducido un poco a lenguaje más sencillo, diríamos el orden del determinante. Claro, como los determinantes tienen el mismo número de filas que de columnas, cuando los calculo, porque solo puedo calcular determinante de matrices cuadradas, pues el número de filas y también de columnas que tenga esa submatriz, la que estoy calculando el determinante, es lo que me dice el orden. Entonces, orden del determinante más grande distinto de 0 que haya dentro de la matriz. Este sería el rango de la matriz A. Entonces, una cosa podríamos decir ya, por ejemplo, esta matriz tiene 4 filas y tiene 5 columnas. 5 filas y 4 columnas. Pues ya os digo yo que como mucho el rango de esta matriz pues puede ser 4, pero nunca más, porque para poder decir que sea 5 necesitaría una matriz de orden 5 y solo tiene 4 columnas. Luego el determinante más grande que voy a poder calcular es el de una matriz de orden 4. Y como poco esto es más fácil, sí que podría decir ya que va a valer 1. ¿Por qué lo sé? Porque los determinantes de orden 1 serían submatrices con un solo elemento, una fila y una columna. Es decir, esto sería, por ejemplo, un menor de orden 1. El menor de orden, si calculo el determinante de 8, pues es 8, distinto de 0, así que ya podría decir que es mayor que 1 seguro. O igual, mayor o igual que 1. Ya tendría que ver luego, examinar los determinantes de orden 2, determinantes de orden 3 y determinantes de orden 4 para ver cuál sería el rango. Pero en cualquier caso se encontrará entre estos dos valores, como poco 1 y como mucho 4, ¿vale? Por ir un poco precisando cosas. Bueno, pues no voy a entrar en demostraciones ni nada. Si alguien quiere verlas en los libros que os he citado, las tenéis, pero si alguien no quiere profundizar hasta ese nivel, pues bueno, tampoco es tan grave y sí que es preciso que al menos sepáis aplicar correctamente el rango, sepáis calcularlo y bueno, por lo menos saber que se cumplen una serie de cosas cuya demostración pues yo omito y os invito a que si alguien quiere pues la pueda ver en cualquier manual. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué propiedades se verifican con esto del rango. Bueno, pues primera propiedad.
¿Vale? Primera propiedad, el rango de A, podéis pensar en la matriz de antes o en cualquier otra, es igual al rango de su transpuesta. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa esto? Pues significa que, como al final, si os dais cuenta, el rango en última instancia, ¿de qué depende? Depende de los determinantes que estamos calculando, de las submatrices que hay dentro de la matriz. Pues si el determinante de una matriz siempre era igual al de su transpuesta, pues eso al final va a ocasionar que, una vez calculado el rango, me sirva tanto para las filas como para las columnas. ¿Vale? Entonces el rango es el mismo para una matriz o para su transpuesta. Una segunda propiedad es la que nos dice, todo esto ahora mismo debería de sonar, porque en el fondo es cómo se trasladan las propiedades de los determinantes al cálculo del rango, que en el fondo no es nada más que un numerito, como os digo, que nos indica el orden del determinante más grande que hemos encontrado, pero en definitiva un determinante. Entonces, esta propiedad pues es también herencia de algo que hemos visto en el rango, en el determinante, que es que el rango de una matriz formada por estas columnas bueno, no os voy a poner esto todavía, CJ, C sub H, C sub N, ¿vale? Las columnas de mi matriz, siempre que os ponga esto así, os estoy indicando las columnas de la matriz. La V1, V2, V3, V4 que había puesto ahí, ¿vale? El 2, 1, 2, 3, 0, 4, 2, 4, 6, 1, 8 y así, ¿no? Pues imaginaros, esa matriz, pues las columnas esas, los Vs. Pues el rango de esta matriz, si os digo que es igual al de esta otra, pues no debería de extrañaros, ¿no? Porque lo único que he hecho es cambiar de sitio dos columnas, que también podrían haber sido dos filas. Y como el determinante no cambia, tampoco cambia el rango. Así que si se cambia de sitio una fila o columna, el rango no varía. Esa es la cuestión, el resumen. Bueno, una tercera propiedad, también herencia de algo que hemos visto en el cálculo de determinantes, es la que nos dice que el rango de una matriz, os pongo como siempre las columnas, CJ, CN, es igual al rango de esta matriz que os pongo a continuación. C1, CJ, más la suma de lambda sub i por C sub i para todos los i que no sean el j, ahora os lo explico, y cn, ¿vale? Entonces, lo pongo así para que lo identifiquéis mejor. Lo que estoy diciendo aquí es que si en una línea, ya sabéis, podría hacerlo con una fila o con una columna, aunque os haya puesto aquí una columna, pero sería también válido para las filas, por lo que hemos dicho antes de que vale también para el rango es el mismo, independientemente de si pongo todo como filas o las filas las pongo como columnas o lo que haga, ¿vale? Entonces, si en una línea, en este caso una columna, se sustituye esa columna, en este caso CJ, por una combinación lineal, o se le suma, mejor dicho, si miradlo así, si a una columna se le suma una combinación lineal de las otras, el rango no cambia.
¿vale? Entonces la diferencia entre esta primera matriz y esta segunda matriz es sencillamente que la columna J en la segunda matriz le he sumado una combinación lineal de todas las otras columnas. La suma para todos los IES, C1, C2, C3, todos, distinto de J, porque a J es a lo que le estoy sumando la combinación lineal de las otras columnas, que en el fondo esto ya lo sabéis, una combinación lineal pues es simplemente calcular un escalar por un vector, ¿no? Que en este caso es las otras columnas. Bueno, no sé si ha quedado claro o al final lo he liado un poco, ¿vale? Pero es muy sencillo, es sencillamente, quiero decir que a una columna le podéis sumar una combinación lineal de las otras columnas y que el rango sigue siendo el mismo. Y ya está. Para una columna os lo he hecho, pero sería también válido si a una fila le sumo una combinación lineal de las otras filas. El rango no cambia. Bueno, pues vamos a ver entonces el teorema que da un poco la clave para entender por qué es tan importante para nosotros el rango de una matriz como herramienta dentro de el cálculo con los vectores, como herramienta para realizar cálculos en nuestro espacio vectorial, ¿vale? Entonces hay un teorema por ahí que igual pues podéis, si queréis, echarle un vistazo. Teorema, ¿vale? Que dice el rango de una matriz coincide con el máximo número de líneas filas y columnas, las dos cosas. Nos vale tanto para las filas como para las columnas, lo que voy a decir a continuación. El rango de una matriz coincide con el máximo número de líneas que no son combinación lineal de otras y que hay en la matriz. A ver, voy a leerlo a ver cómo ha quedado. El rango de una matriz coincide con el máximo número de líneas, filas y columnas, ¿vale? Separadamente, claro, tanto de filas como de columnas, que no son combinación lineal de otras y que hay dentro de la matriz. Vale, pues ya está. Yo creo que está bastante claro. Si os lo formulo un poco más en términos vectoriales, como vosotros sabéis que, por ejemplo, las columnas son vectores, a veces se habla de vectores columna directamente, pues podríamos decir, fijaros, el rango de una matriz coincide con el máximo número de vectores columnas que no son combinación lineal de los otros, o sea, que son linealmente independientes. Y lo mismo sería para las filas. Si el rango de una matriz me da que es 3, eso quiere decir que hay en esa matriz 3 columnas que son linealmente independientes, es decir, que no son combinación lineal de otras, y que en esa matriz también encontraréis 3 filas que son linealmente independientes, es decir, 3 filas que no son combinación lineal de las otras, ¿vale? Así que a ver cómo podemos poner esto, un poco estas consecuencias en relación con el espacio vectorial. Pues pongamos consecuencias en relación con los espacios vectoriales, ¿vale? Os lo pongo así. Pues una primera consecuencia es la que os acabo de decir, pero vamos a dejarlo escrito
porque es fundamental, ¿vale? Entonces, si vosotros tenéis un grupo de vectores, V1, V2, Vp, siempre podéis colocarme esos vectores, por ejemplo, como columna y calcular el rango de la matriz resultante formada por esos vectores, esos p vectores puestos como columna, ¿vale? Y el rango, ¿qué os va a decir? El máximo número de columnas, que no son combinación lineal de otros, que automáticamente tiene la interpretación del máximo número de vectores, si no son combinación lineal de otros, ¿cómo los llamamos? Linealmente independientes que la matriz. Es decir, que hay entre los p vectores. Entre los p vectores con los que hemos formado la matriz. Claro, aquí la pregunta es, vale, el rango me dice cuántos hay linealmente independientes, pero ¿cómo sé yo cuáles son? Bueno, pues una forma, ¿vale? Una forma sería fijarnos en el menor que nos ha servido para obtener el rango de la matriz. Es decir, os fijáis en el determinante más grande que habéis encontrado y si me habéis puesto los vectores como columna, pues esas columnas, las que nos han quedado en el determinante más grande distinto de 0 que hemos encontrado, son las que nos indican los vectores que van a ser linealmente independientes. Si los habéis puesto como filas, pues también, no pasa nada. Os fijáis en el determinante más grande que habéis encontrado, el de orden mayor que nos ha servido para determinar el rango, y las filas de ese determinante pues os estarán indicando cuáles son los vectores fila que son linealmente independientes, ¿vale? Luego lo vemos en un ejemplo, ¿vale? ¿Para qué cosas? Bueno, esto es bastante obvio, pero os lo pongo. Si sea cual sea el rango de la matriz que os he puesto antes, ¿vale? No sé, 2, 3, imaginaos el que queréis. Hombre, como mucho sería P, porque tengo P columnas, eso está claro. Entonces nunca voy a poder formar determinantes más grandes de sus matrices de orden P. Rango de esta matriz, la de antes, si me encuentro que le añado otra columna, otro vector, ¿vale? Voy a llamar a ese vector adicional que he añadido X y resulta que el rango coincide, ¿qué conclusión podría extraer de aquí? Pues que añadiendo una columna más, el rango no ha cambiado. Sigue habiendo el mismo número de vectores linealmente independientes que tenía antes. Luego, ¿qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que X, el vector que he añadido, es combinación lineal de los otros. Seguro, porque si no fuese así, me habría aumentado en 1 el valor del rango, ¿vale? Luego, eso es bastante obvio. Entonces, no sé, a modo de ejemplillo, antes de hacer algunos ejercicios un poco de cálculo y ver cómo calculamos el rango y todo eso, pues podría estar bien a lo mejor, por centrar ideas, hacer unos ejemplos muy fáciles. Entonces, pongamos por ejemplo, a ver, yo os he puesto, podemos incluso utilizar el mismo ejemplo de la otra vez, que era, ¿os acordáis que habíamos partido cuando un poco introducíamos los conceptos básicos dentro del espacio vectorial? Pues los primeros conceptos habíamos trabajado con un grupo de vectores que eran estos, ¿no? El 1, menos 1, el 2, 1 y el otro, pues, esperad porque voy a andar por aquí. El 3, 6. O menos 3, 6, perdón. ¿Vale? El 1, menos 1, el 2, 1 y el menos 3,
6. ¿Vale? Entonces, una de las preguntas que yo os hacía es si estos tres vectores eran combinación lineal, eran linealmente independientes, o si había alguno que fuese combinación lineal de los otros. En fin, ese tipo, si formaban una base o no, por ahí, todos esos conceptos los hemos estado viendo con este ejemplo, ¿no? Entonces, además de otros, claro. Entonces, por ejemplo, imaginaros que la pregunta que os hacía sobre ¿cuántos hay entre estos tres linealmente independientes? Pues ahora todos deberíais contestar, hombre, son vectores de R2, como mucho en R2 sabemos que se pueden juntar dos vectores linealmente independientes, como este primero y este segundo, por ejemplo, pues no son proporcionales, porque eso se ve, pues automáticamente puedo decir que aquí estos dos son linealmente independientes y que el tercero necesariamente sería combinación lineal de estos dos. Así que sin hacer ningún cálculo todavía matricial, porque en R2, con lo que sabéis, no haría falta, pues podríais ya contestar esta pregunta que os hago sobre cuántos hay linealmente independientes. Lo que pasa es que vamos a imaginarnos que no sabemos eso y vamos a responder esto con el rango y vamos a ver cómo procederíamos. Entonces, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Lo primero que tendría que hacer es formar una matriz cuyo rango quiero calcular con estos tres vectores. Repito, los puedo poner como fila o como columna. En principio yo siempre los pongo como columna. 1 menos 1, 2, 1 y menos 3, 6. Se trata de calcular el rango de esta matriz. Y el rango de esta matriz nos va a decir cuántos hay linealmente independientes, cuántos no son combinación lineal. Entonces, claro, a nada que miréis la matriz, diréis, pues hombre, está claro que como mucho puede ser 2, porque tengo dos filas, efectivamente. Eso es lo que os estaba diciendo, esa es la versión matricial de aquello que os decía de que en R2 no podéis encontrar más de dos vectores linealmente independientes. Desde un punto de vista matricial, ¿por qué? Pues porque es que solo tenéis matrices con dos filas. Entonces, ya sabéis que como mucho el rango de esta matriz será 2, porque solo hay dos filas y solo puedo formar matrices cuadradas de orden 2 ahí dentro. Sí que puedo decir que es 1, mayor que 1, porque aquí he encontrado un menor de orden 1 distinto de 0. Efectivamente, el determinante de 1 es 1, distinto de 0. Luego podría poner esto, rango de A menor o igual que 2, mayor o igual que 1. Entonces hay que ver si está en 1 o 2. Entonces ahí calcularíamos pues, los determinantes y lo veríamos, ¿vale? Por ejemplo, 1, 2, menos 1, 1. Calculo este determinante por Sarrus, ¿vale? Así lo repasamos. Este por este, 1 por 1, 1. Y ahora menos este por este, ¿vale? Entonces 1 por 1 menos 2 por menos 1. Menos por menos más, luego más 2. Esto da 3, distinto de 0, y automáticamente concluyo que el rango de mi matriz la voy a llamar A, ¿vale? El rango de A es igual a 2. ¿Por qué lo sé? Porque he encontrado un menor de orden 2 distinto de 0, este. ¿Hay más? Pues la verdad que sí. Por ejemplo, si hubiera cogido este, pues saldría distinto de 0 también. De hecho, si cojo la primera columna y la tercera, también me sale distinto de 0. Cualquiera de ellos me hubiera valido, con encontrar uno vale, para concluir que el rango de esta matriz de orden 2 por 3, pues es 3. Perdón, es 2. Es el determinante lo que vale 3. Luego, la pregunta de, un poco, quizá ahora la entendáis, cuando decía, bueno, ¿y cuáles son los dos vectores? Sé que el rango es 2. Sé que el rango es 2. Entonces, como mucho hay dos vectores linealmente independientes, dos columnas linealmente independientes. ¿Cuáles? Pues podéis elegir. Por ejemplo, como he encontrado este menor de orden 2 distinto de 0, puedo estar seguro de que sus columnas
son linealmente independientes. Si hubiera cogido el otro menor, pues podría también concluir que 1 menos 1 con menos 3 y 6 también son linealmente independientes. ¿Qué es lo que pasa? Que en cualquier caso, la tercera columna, la que no cojo, siempre se puede expresar como combinación lineal de las otras, ¿vale? Porque eso, si recordáis, es que ya no recuerdo cuánto nos salían las coordenadas al expresar el vector menos 3, 6 como combinación lineal de 1 menos 1 y 2, 1, pero está claro que si 3, 6 es combinación lineal de los dos primeros, siempre podríais expresar 1 menos 1 como combinación lineal del 2, 1 y menos 3, 6, simplemente si lo despejáis, ¿vale? Entonces, esa es un poco la idea. Bueno, ¿qué más cosas así podría deciros en relación con esto de aquí? Pues podría preguntaros... Bueno, fijaros que en esta matriz que hemos formado, ¿vale? Tenemos... Simplemente lo comento para no liarlo mucho, ¿vale? Esta matriz, la que he formado aquí, nuestra matriz A, pues tiene dos filas. Entonces siempre podría haber esta matriz como formada también por dos vectores de R3, el 1, 2, menos 3, la primera fila, y el menos 1, 1, 6, la segunda fila. El hecho de que el rango sea 2 quiere decir que esos dos vectores de R3, el 1, 2, menos 3 y el menos 1, 1, 6, son también linealmente independientes, no son proporcionales, no son combinación lineal uno de otro, lo cual se ve muy fácil, porque si lo fueran, pues menos 1, 1, 6 se podría obtener multiplicando por un numerito el 1, 2, menos 3, cosa que no va a ocurrir porque no hay relación, no hay proporcionalidad entre las tres coordenadas, entre las tres componentes, se ve también a simple vista. Por ejemplo, podríamos preguntar... ¿Este grupo de tres vectores es sistema generador? El 1, menos 1, 2, 1, menos 3, 6. ¿Cuál sería la contestación? ¿Es sistema generador? Y la respuesta es sí. ¿Por qué lo sé? Pues simplemente podría hacer esto para demostrarlo. Vosotros ya sé que lo sabéis, porque como dentro del grupo de estos tres vectores tenemos dos que son linealmente independientes, sabéis que esto es una base, porque las bases en R2 están formadas por dos vectores linealmente independientes, y que si dentro de mi grupo pues tengo una base, es seguro que voy a poder expresar cualquier vector como combinación lineal de los tres que tengo aquí. Otra cosa es que dijéramos, pero eso no interesa. Puedes hacerlo también solamente con los vectores que forman la base, ¿vale? Por eso es un sistema generador mínimo, un buen sistema generador. Bueno, pero para contestar si esos tres vectores son un sistema generador de R2, pues el procedimiento, lo que tendréis que hacer es esto. Bueno, pues yo sé que 2, 1, menos 3, 6, y un vector, el que me dé la gana que ponga aquí, es igual al rango de y que este es 2. Con lo cual, ¿qué estoy demostrando al escribirlo así? ¿Vale? Como el rango de la primera matriz, esta, no, es el mismo que el rango de esta matriz, porque sigue teniendo dos filas, ¿vale? El hecho de que añada una columna no cambia nada, y ya el rango de esta sabíamos que era 2, pues estoy demostrando que es seguro, ¿vale?, que x1, x2 se puede poner como combinación lineal de estos tres vectores. ¿Y por qué lo sé? Que es combinación lineal, sea cual sea el x1 o x2 que ponga aquí. Pues porque si no fuese así, me tendría que haber subido el rango a 3. Si antes era 2, ahora tendría que valer 3. Y no os podría poner aquí este igual. Pero puedo estar seguro de que es igual porque en esta matriz nunca va a ser mayor el rango de 2. Como de hecho es. Si os dijera, por ejemplo, los dos primeros vectores que tenemos aquí, 1 menos 1 y 2, 1, forman una base. Los dos primeros, claro, eso sí, se requiere ahí saber que
para ser base se necesitaría justificar, primero, que son linealmente independientes y segundo, que son sistema generador. Entonces vamos a ponerlo, son base el 1 menos 1 y el 2, 1. ¿Cómo saberlo? ¿Qué se requiere? Pues se requiere primero que sean linealmente independientes. ¿Cómo lo sé? Colócalos en columna o fila, 1 menos 1, 2, 1, y cuando calcules este rango, pues obviamente ya lo hemos visto antes, que te va a dar 2. Luego el número de vectores linealmente independientes que hay aquí, de columnas, son 2, así que los dos vectores, 1 menos 1 y 2, 1. ¿Vale? Eso estaría claro. Lo sé por lo de antes, porque 1 menos 1 y 2, 1, su determinante es distinto de 0. Por eso sé que el rango es 2. ¿Y cómo demostraría que es sistema generador estos dos vectores? Bueno, porque cualquier vector que añadas aquí, digamos el x1, x2, sea el que sea, su rango es el mismo que el de los vectores 1 menos 1 y 2, 1, es decir, 2, lo cual quiere decir que este siempre va a ser combinación lineal de estos dos. Si no, el rango no podría decir que es igual, y el rango de la primera matriz, esta, habría sido 3, no 2. Bueno, yo creo que un poco para que veáis cómo esto nos puede ayudar en un caso así, pues muy sencillo y que realmente no hacía falta, pues, pero para que vayáis entendiendo un poco la manera de razonar con las matrices y cómo nos ayuda el rango, pues es suficiente. Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que cuando teníamos y queríamos resolver todas estas cosas con vectores de R3, la cosa se complicaba porque tenía que tirar de sistemas de ecuaciones lineales con 3 ecuaciones. Y al tener 3 componentes en R3, los vectores. Si me voy a R4 ya tengo sistemas de 4 ecuaciones. Si estoy en R10, sistemas de 10 ecuaciones. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que ahí ya tirar de sistemas de ecuaciones es bastante más complicado y en el fondo, pues aquí con las matrices es donde eso mismo nos va a servir de ayuda. Ahora digamos que ya estamos en condiciones de poder trabajar de una manera operativa en espacios vectoriales con una dimensión mayor, tirando de matrices y sabiendo las cosas que sabemos. Vamos a calcular un poco el rango, a ver cómo lo calculamos cuando ya estamos con vectores más grandes, con espacios vectoriales de una dimensión mayor. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cuál es el procedimiento general para calcular. Ahí se puede hacer de varias formas, ¿vale? Entonces vamos a ver un procedimiento general, cómo lo podéis hacer. Podemos, de hecho, coger y, sí que la he liado, pero bueno, por tirar un poco de esta matriz, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8, 3, 6, 9, 12, es bastante facilita, 0, 1, 1, 0, y 4, 8, 12, 4. Bueno, voy a hacer una cosa. Aunque solo sea para... Vale, simplemente es para copiarla. Voy a ver cómo calcularía el rango de esta matriz. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8, 3, 6, 9, 12, 0, 1, 1, 0, 4, 8, 12, 4. ¿Vale? Matriz 5 por 4.
Bueno, pues, ¿cómo vamos a proceder? Cosas que sabemos en principio. Aquí se me ha olvidado con las prisas poner la O. Pues así a simple vista sabemos que como poco el rango como poco va a ser 1. ¿Por qué lo sé? Pues porque cogiendo este elemento, por ejemplo, el determinante de 1 es igual a 1, distinto de 0, así que ya tengo asegurado que el rango es 1. Y como mucho, el rango va a valer, tengo aquí 5 filas y 4 columnas. Luego, las matrices cuadradas más grandes que puedo hacer son de orden 4, así que, como mucho, puede valer 4. ¿Cuándo valdría 4? Valdría 4 siempre que encontrara una matriz de orden 4 cuyo determinante fuese distinto de 0, aquí dentro. Estaba pensando aquí algo, imaginaros por un momento que se hubiese dado esta matriz. Sí. ¿Vale? Le he añadido una columna que es todo ceros. Entonces, ahora ya tendría 5 columnas y 5 filas. ¿Podría ser el rango de A5? Pues si no hubiese sido esta columna todo ceros, podría haber sido, habría que comprobarlo. Pero el hecho de que os haya puesto que es todo ceros significa, si lo miráis en términos de vectores, que os he añadido el vector nulo al final de todo. ¿Y qué pasaba con el vector nulo? ¿Qué particularidad tenía? Pues que siempre era combinación lineal de cualquier grupo de vectores. Con lo cual, automáticamente, si os encontráis una columna o una fila que es todo ceros, eso significa que el determinante es 0 automáticamente. Os recuerdo que si había alguna fila o columna que fuese combinación lineal de otras, el determinante siempre vale 0, lo cual quiere decir que aquí automáticamente, aunque en teoría podría ser el rango 5, comprobando que tengo una fila de ceros, en este caso una columna, pues ya sé que el determinante de orden 5 va a ser 0 y que entonces el único que hay, con lo cual el rango nunca podría ser 5. De hecho, si os encontráis con esta situación, pues directamente a efectos del rango, la matriz será la que sea, pero a efectos del rango podéis prescindir, de calcular el rango, podéis prescindir de ella, porque no va a afectar. Así que siempre si la quitáis y ya está, y calculáis el rango de la matriz sin los ceros, sin la fila o columna de ceros, que os va a salir el mismo rango. Claro, el procedimiento que voy a seguir es el de los menores orlados. Ya sabéis lo que son los menores. No sabéis lo que son orlados. Orlados quiere decir que con un menor que sea distinto de 0 voy a ir formando menores cada vez más grandes que vayan siendo distintos de 0, que me sirvan como pivotes para ir construyendo poco a poco menores más grandes, distintos de 0, hasta que llegue al máximo, y ese me determinará el rango. Entonces, lo que he hecho es asegurarme de que el primer elemento, el que está en la fila 1 y columna 1, su determinante es distinto de 0. ¿Qué pasa si os hubiese puesto aquí un 0? Pues nos hubiera fastidiado, porque tengo que partir de un determinante que sea distinto de 0, un menor de orden 1 distinto de 0. Entonces, ¿qué haríamos? Pues me da igual, podéis cambiar una fila por otra o una columna por otra, de manera que aquí no haya un 0. Y como los determinantes no se van a ver afectados si cambiáis filas de sitio, o columnas, diréis, sí que se ven afectados, cambia el signo, ya, pero es que a efectos del rango el signo no me importa, lo que me importa es que sea 0 o que sea distinto de 0, ¿vale? Luego el rango sería el mismo. Entonces, voy a poner otra vez el 1 y lo importante es que arranquemos siempre de un menor de orden 1 distinto de 0 ahí colocado, ¿vale? Entonces, siguiente paso, pues con orlando el 1, lo que voy a hacer es ir formando los menores de orden 2. Bueno, antes de eso, para hacerlo más fácil, lo que voy a hacer es examinar, si queréis, voy a ir poco a poco, columna por columna.
Entonces, voy a estudiar el rango de esta matriz. Dos, 4, 6, 1 y 8, ¿vale? Me he cogido las dos primeras columnas y voy a examinar el rango de esta matriz. Yo ya sé que como poco vale 1. Ahora tengo que ver si es 2 o sigue siendo 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por formar los menores orlados de orden 2. ¿Cuáles son los menores de orden 2 orlados? Os los pongo aquí. 1, 2, 2, 4. Tengo que respetar siempre la posición del 1. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 0, 1. Y 1, 2, 4, 8. ¿Vale? Estos son los 4 menores orlados que se pueden formar, ¿vale? Con el 1 en esa posición, siempre. Los calculamos por Sarrus. 4 menos 4, 0. 6 menos 6, 0. 1 menos 0, 1. Distinto de 0. Y 8 menos 8, 0. Bueno, como ya he encontrado uno que es distinto de 0, este de aquí, pues ya no sigo buscando. De hecho, a ver cómo os digo esto. De hecho, aunque hay más menores de orden 2, por ejemplo este, el 0, 1, 4, 8, este no sería orlado del 1, no orlado de este 1. Entonces, este nunca necesito calcularlo. ¿Por qué? Solo necesito calcular los orlados porque ellos ya me van a dar la pista de lo que pasa. Si alguno de los orlados es distinto de 0, pues ya ha acabado mi objetivo. Ya sé que hay uno distinto de 0 y ya sé que la segunda columna no es combinación lineal de la primera, ¿vale? No respeta la proporcionalidad. 1, 2, 2, 4, 3, 6, pero 0, 1, ¿vale? Fijaros que el 0, 1, si multiplico por 2 la primera columna, me sale la segunda, salvo en este elemento, con lo cual no son proporcionales, con lo cual son linealmente independientes, ¿vale? Entonces, esto es lo que pasa, que he encontrado este distinto de 0 y automáticamente ya puedo concluir que el rango de mi matriz, de la grande, como poco, vale 2. ¿Por qué? Porque ya he encontrado dos linealmente independientes, dos columnas. ¿Qué hubiera pasado si me hubieran salido todos 0? Estos 4 orlados. Pues que me hubiera encontrado con que ya podría concluir que la segunda columna es combinación lineal de la primera. Y además lo podría hacer sin necesidad de calcular los otros que no son orlados. Porque con los orlados ya veo lo que pasa. Los no orlados van a respetar lo que pase con los orlados. Si me salen los 4 orlados 0, si calcularais los no orlados, os saldrían también todos 0. Así que no necesitáis calcularlo. Eso es lo bueno de este método, ¿vale? Entonces, hasta ahora ya sabemos que el rango de A es 2 y entonces lo que necesito ahora es orlar un menor de orden 2 con estas dos columnas. Como es el 0 y el 1, y el 1 y el 2, ¿vale? Es este de aquí, mi menor, pues lo que voy a hacer es mover de sitio las filas para que me queden arriba. Entonces, lo que voy a hacer es ahora recolocar, por así decirlo, mi matriz, ¿vale? Lo que tengo que calcular es el rango de esta matriz. 1, 2, voy por columnas, bueno, por filas. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4 y ahora lo que voy a hacer es colocar esta aquí arriba. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, de manera que tenga orlado ya este de aquí, distinto de 0, y ahora pues ya bajan las otras.
Por ejemplo, puede ser 3, 2, 4, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. Y la última que es 4, 8, 12, 4. ¿Vale? Esta es la matriz que me ha quedado. Esta matriz no es la misma que la que teníamos antes, pero tiene el mismo rango que la de antes. Así que lo calculo con esta. Y ahora ya tengo un menor de orden 2 localizado, que es ese que he encuadrado ahí, y a partir de ahí lo que voy a hacer es obtener los menores de orden 3 orlados y ver qué es lo que pasa con ellos. Vale, voy a pasar al blanco porque amarillo. Entonces, primer menor orlado. Para calcular los menores de orden 3 voy a ir poco a poco por columnas y entonces me voy a centrar en la tercera columna. Voy a añadírsela a las dos primeras columnas que ya sé que son linealmente independientes y en las que tengo localizado el orlado de orden 2. Entonces, ahora de lo que quiero calcular o quiero estudiar si puede haber un menor de orden 3 distinto de 0 es 1, 0, 2, 3, 4, 2, 1, 4, 6, 8 y añado esta 3, 1, 6, 9 y 12. ¿Vale? Recordad que este ya le tenemos localizado. Y ahora con la tercera columna voy a formar los menores de orden 3. Lo que quiero saber es si la tercera columna es combinación lineal de las dos primeras o no. Si encuentro algún menor de orden 3 distinto de 0, ya sé que no es combinación lineal y que las tres columnas son linealmente independientes. Si todos son 0, todos los menores de orden 3, ya sé que la tercera es combinación lineal. Así que vamos a formar los menores de orden 3, orlados, como siempre, 1, 2, 3, 0, 1, 1 y 2, 4, 6. Primero, el otro 1, 2, 3, 0, 1, 1 y 3, 6, 9. Y el último, orlado, sin orlar hay más, pero solo me interesa examinar estos. 1, 2, 3, 0, 1, 1 y 4, 8, 12. ¿Vale? Y ahora los calculamos. Los calculamos por Sarrus, aunque fijaros qué fácil, que este yo ya podría ver rápidamente que va a ser 0. ¿Por qué lo sé? Porque la columna 3 es el resultado de sumar la primera y la segunda. 1 más 2, 3, 0, 1, 1, 2, 4, 6. Luego no necesito ni calcularlo, ¿vale? Pero un poco para repasar la regla de Sarrus en determinantes de orden 3, pues esto sería lo que haríamos. Pero ya veréis cómo nos da 0. Este por este y por este, 6, más este por este y por 2, ¿vale? 2 por 1 y 2. Así que 6 más 2 por 1, 2 por 2, 4. Vale, lo he hecho para no liarlo mucho. Y ahora, en paralelo, pero hacia el otro lado, este por este y por ese, ¿vale? 0 por 4 y por 3, 0. Y ahora, menos. Sigo abajo. En la otra dirección, 3 por 1 y por 2. 3 por 1 es 3, por 2, 6, menos 6. Menos. Este por este y por ese.
4 por 1 y por 1. Así que menos 4. Voy a quitarlo primero. Este se me ha quedado. ¿Vale? Y el último sería este por este y por ese. ¿Vale? 0 por 2 y por 6, que es 0. Bueno, como veis, da 0. Ya lo hemos anticipado. A ver, el segundo. ¿Vale? El segundo, este de aquí. Pues nada más fácil, vuelve a pasar lo mismo. La columna 3 es igual a la suma de la primera y la segunda. Entonces calculadlo vosotros por Sarrur y así practicáis, pero ya os digo que va a salir 0. Y en este, pues, a ver si vemos la combinación lineal, ocurre exactamente igual. 1 y 2, 3, 0, 1, 1, 4 y 8, 12. Entonces en los 3 menores ocurre que la columna 3 es suma de las dos primeras. Así que 0. ¿Vale? Sí, estaba viendo, para que lo vieseis también por filas, estaba pensando, mirad, si cogéis la fila 1, 1, 2, 3, y la multiplicáis por 4, sale 4, 8 y 12, que es la tercera fila. ¿Veis cómo por filas también se cumple? Entonces, se cumple que C3 es igual a C1 más C2, pero también se cumple que la fila 4 es igual a 4 veces la fila 1. Ya os lo decía, si hay una combinación lineal por columnas, la tiene que haber por filas. Entonces, sea como sea, si lo calculáis por Sarrus, os saldrá 0. ¿Qué quiere esto decir? Pues que esta tercera columna que habíamos añadido aquí es combinación lineal de las dos primeras. De hecho, se ve a simple vista. Si sumáis las dos primeras columnas, pues os sale la tercera columna. Si lo miráis por filas, ¿vale? Pues también os encontraríais que con la misma conclusión, ¿vale? Que el rango es 2. En esta matriz con 3 columnas. Porque lo máximo que hemos encontrado es 2, luego solo encontraríais dos filas que son linealmente independientes. Todas las demás serían combinación lineal. Por ejemplo, mirad, la 3, 6, 9. La 3, 6, 9 es multiplicar la fila 1 por 3. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. La fila 4 es multiplicar la fila 1 por 4. ¿Vale? La fila 3 es multiplicar la fila 1 por 2. Es que salen, y estas serían las linealmente independientes, ¿vale? Las del menor de orden 2, que ya tenía. Bueno, pues a efectos prácticos, esto significa que nuestra matriz, esta columna, no nos aporta nada a efectos del cálculo del rango, así que podemos prescindir de ella. Y nos vamos entonces, la quitamos y añadimos la cuarta. A ver qué pasa. Si con ella encontramos un menor de orden 3. Y me la voy a traer aquí. ¿Vale? Hasta ahora esta la quitamos. ¿Vale? Y esa es la que tengo que calcular ahora. A ver si formo un menor de orden 3 distinto de 0. Pues igual que antes, el mismo camino. Probamos. Menores de orden 3, pues salen este. 1, 2, 4, 0, 1, 0, 2, 4, 8. Este otro. 1, 2, 4, 0, 1, 0, 3, 6, 12. Esto lo pongo aquí. 1, 2, 4, 0, 1, 0,
4, 8, 4. Y empezamos a calcularlos, ¿vale? Entonces, pues si nos ahorramos el cálculo y vemos alguna combinación lineal, por ejemplo, bueno, yo aquí estoy viendo que la columna 3 es 4 veces la C1, 4 por 1, 4 por 0, 0, 4 por 2, 8. Luego este directamente ya os digo que va a salir 0 cuando lo calculéis. Este, pues, mirad, en esta se ve muy bien. La tercera fila, 3, 6, 12, es 3 veces la fila 1. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 4, 12, luego este, 0. Y nos queda este, 1, 2, 4, 0, 1, 4, 8, 4. Bueno, este no parece que haya, vamos a calcularlo y ya está. Entonces, 1 por 1 y por 4, ¿vale? 4. Positivo. Más, en paralelo, 2 por 0 y por el de enfrente, este 4. 2 por 0 por 4, 0. Más, en paralelo, pero desde la izquierda, este por este y por ese. 0 por 8 y por 4, 0. Menos, en la otra dirección, este por este y por ese. 4 por 1 por 4, 16. Ahora en paralelo, 8 por 0 y por 1, el de enfrente, 0. Menos 0, ¿vale? Los tres últimos siempre restando. Y ahora igual, menos 0 por 2 y por 4. Este por este y por este, que es también 0. ¿Vale? Así que 4 menos 16 menos 12, distinto de 0, con lo cual hemos localizado un menor de orden 3, distinto de 0. ¿Qué significa esto? Pues que en este momento podemos concluir ya que el rango de A, como no hay más columnas que añadir, el rango de A es 3. Hay 3 columnas linealmente independientes y habrá también 3 filas linealmente independientes. ¿Cuáles son las columnas linealmente independientes? Pues hombre, lo más sencillo es fijarnos en el menor de orden 3 que hemos encontrado y ver qué es. A ver, la columna que tiene 1, 0, 4, pues esta. Luego la columna que tiene 2, 1, 8, pues esta. Y luego la columna que tiene 4, 0, 4, pues esta, ¿vale? Entonces, C1, C2 y C4, podéis ponerlo así si queréis, C1, C2 y C4 es 3, con lo cual esto determina que el rango de toda la matriz con las 4 columnas siga siendo 3, ¿vale? Porque la tercera columna era combinación lineal. Bueno, pues este es un poco, digamos, el camino. A veces no se hace tan pesado, pero sí que por lo menos tendríais que ver el procedimiento general y así pues acaba saliendo siempre el rango. Por supuesto que hay software y todo eso que os calculan determinantes y todo eso que podéis utilizar más adelante, pues no tardando demasiado tampoco, pues a ver cómo podemos hacerlo para que os enseñe a manejar algún programa y muchos de los cálculos que hagamos por lo menos podéis contrastarlo, que el resultado está bien. Entonces os calcularán inversas, os calcularán determinantes, autovalores, autovectores, etcétera. ¿Vale? Ya más adelante lo veremos. Yo creo que para concluir esta clase pues podemos repasar un poco, no sé la verdad cuánto tiempo llevamos, o quizá debería hacerlo tenía pensado haceros un par de ejercicios donde podamos calcular
el rango y sobre todo determinantes pues más grandes, por donde no tengamos de orden 4 por lo menos, para que no sea solo por Sarrus. Entonces, los métodos para calcular determinantes de orden mayores, de matrices mayores de orden 3, pues lo que se sigue es dos métodos. El método de Gauss, que es el método de triangularización, y también se puede hacer por adjuntos, es decir, el método de Laplace. Quería haceros por lo menos un ejemplillo de cómo calcularlo para que lo veáis una vez en una matriz de orden 4, cómo se procede. Es básicamente aplicar las propiedades de determinantes que hemos visto, por lo menos en el caso de Gauss. En el caso de Laplace, pues tendría que contaros algunas cosas más que si queréis las echéis un vistazo en un libro. Yo voy a poner el resultado, cómo se calcula y ya está. Y no sé, pues por ver un ejemplillo más, pero por no hacer demasiado largo este vídeo, pues y luego cuesta mucho subirlo al aula virtual y da errores, se pierde mucho tiempo, pues casi que voy a cortar aquí el vídeo y os haré estos dos ejercicios en un nuevo vídeo. Pero lo que sí podemos hacer es que os los deje aquí escritos para que si alguien quiere practicar con ellos antes de que yo los resuelva, pues pueda hacerlo y así no tiene que ver el vídeo. Bueno, pues por ejemplo, este sería un primer ejercicio. Ejercicios son dos. ¿Vale? Primero, pues averiguar si es una base de R4, ¿vale? Averiguar si es una base de R4 estos cuatro vectores que os voy a poner a continuación. 1, menos 1, obviamente vectores de R4, claro. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, y 2, menos 3, menos 2 y menos 1. ¿Vale? 0, 1, menos 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1 y 2, menos 3, menos 2, menos 1. 4 vectores de R4, así que sí que pueden ser una base. Cualquier grupo en R4, cualquier grupo de 4 vectores que sean linealmente independientes van a formar una base. Con lo cual, para saber si estos 4 vectores forman o no una base, necesitáis saber solamente si son linealmente independientes. Esa es la idea. Para saber si son linealmente independientes, pues tenéis que calcular el rango de estos 4 vectores y ver si es 4 o no es 4. Si es 4, serán una base. Si es menos de 4, obviamente no puede ser más de 4, ¿vale? Entonces, si es menos de 4, pues algunos combinación lineal y ya no pueden ser base. Y un segundo ejercicio, pues podría ser este, por ejemplo, dados los vectores V1, A, menos 6 y B, me voy a quitar esto, aunque ha quedado un poco raro, A, menos 6 y B, V2. Uno, 0, 6 y V3. 0, menos 3 y 2. Estudiar la relación que debe existir entre ellos para que no sean base. ¿Vale? Estos 3 vectores de R3 quiero ver la relación, cuál ha de ser la relación que tienen que verificar para no ser una base en R3. De nuevo lo mismo, si los 3 son linealmente independientes serían una base de R3. Luego entonces necesito ver la condición para que no sean linealmente independientes. Bueno, pues ahí lo dejo.